Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación que se me formuló para estar con ustedes en esta oportunidad. Lo hago en mi calidad de presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales. Entidad poco conocida. Entonces déjenme explicarle un poquito de qué se trata esto del Consejo Consultivo. Esta es una instancia privada, en el sentido de que los miembros del Consejo son actores del mercado de capitales, del sistema financiero, trabajan en el sector privado, pero es una instancia creada por el Ministerio para efectos de promover la comunicación y el diálogo y la cooperación entre el sector público y el sector privado. La primera vez que se constituyó esto fue en 2008, después de la crisis, de la gran crisis que tuvimos en esos años. Y esto ha permanecido a lo largo del tiempo, ha habido momentos más activos y momentos menos, pero el ministro de Hacienda consideró oportuno hacer un relanzamiento el año pasado y me pidió que yo presidiera este consejo. Lo conforman 24 miembros que provienen. Esta vez se buscó una participación bastante diversa, con personas que trabajan en distintos ámbitos, tanto en el sistema financiero propiamente tal, en mercado de capitales, fintech. Tenemos a Ángel Sierra como miembro del Consejo. Hay personas de las cooperativas de ahorro y crédito, incluso de las cajas de compensación. O sea, se procuró tener una composición lo más amplia y comprensiva posible. El Consejo opera sobre la base de reuniones plenarias, pero también sobre la base de grupos de trabajo en función de ciertas áreas temáticas. Aquí tengo un par de fotografías de la sesión de renovación y reinstalación el año pasado. No siempre es fácil encontrar mujeres para participar en esta instancia, porque en el mundo financiero todavía tenemos pocas mujeres. Veo que ya las nuevas generaciones están mucho más equilibradas. Cuando miro esta sala veo mucho más equilibrio, lo cual es auspicioso. Pero pudimos incorporar a varias mujeres a esta instancia y hacen aportes muy significativos. Tenemos 4 grupos de trabajo, uno sobre mercado de valores propiamente tal, con todas las cosas, todos los componentes que este tiene. Tenemos otro que está abocado a los temas de pensiones, ahorro, seguros. Un tercero, inclusión financiera. Inicialmente le habíamos puesto un nombre como fintech, transaccionalidad, en fin, tenía un nombre un poquito más largo y más sofisticado, y finalmente ellos mismos dijeron, mire, preferimos que nuestro foco sea inclusión financiera. Está bien. Y finalmente un poco la parte más tradicional del sistema, que son los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, retail financiero, en fin. Cada grupo está trabajando y ya voy a comentar un poquito cuáles son en una primera instancia los temas que han sido relevados. Pero me gustaría decir algo sobre la cooperación público-privada, porque el Consejo pertenece a este ámbito, a este esfuerzo por que el sector privado y el sector público se entiendan, se comuniquen y cooperen en orden a tener mejores políticas. Este es un concepto que ha adquirido notoriedad y relevancia en las últimas décadas. Se escucha mucho hablar de la cooperación público-privada. Está muy relacionado con la globalización. La globalización nos impuso a los países desafíos que quizás antes no teníamos. Los países necesitan de alguna manera desarrollar sus ventajas competitivas, y para eso aparece como fundamental que el sector público y el sector privado se pongan de acuerdo y empujen el carro en la misma dirección y eviten entrar en peleas que no conducen a nada. También se lo vincula con las restricciones presupuestarias enfrentadas por los gobiernos para alcanzar ciertos objetivos. En todos los países hay necesidad de carreteras, hospitales, en fin. Y eso, normalmente los presupuestos públicos son limitados, restringidos, no siempre están todos los recursos necesarios, y por tanto surge esta idea de, bueno, el Estado pone los objetivos y recurre al financiamiento del sector privado. Y eso de alguna manera
genera la posibilidad de satisfacer esa necesidad. Esto de la alianza pública-privada es un concepto que ha venido a superar el de economía mixta, del cual se habló por muchas décadas, se hablaba de la economía mixta. Samuelson en su célebre tratado hablaba de la economía mixta. Pero este es un concepto nuevo, mucho más rico, mucho más poderoso, más potente. En una economía mixta uno puede tener un sector privado haciendo lo suyo, un sector público haciendo lo suyo, dialogan poco, quizás no se agreden, ese es el óptimo, pero no buscan potenciarse. Entonces, en el concepto de alianzas público-privadas, la idea es que ambos apunten en la misma dirección, que se aprovechen sinergia y que eso genere una potenciación del accionar de unos y otros. En Chile hay varios ejemplos de experiencias exitosas en materia de cooperación público-privada, por ejemplo, las concesiones de obras públicas, es un buen ejemplo de ello. Otros son los acuerdos comerciales. Cuando Chile negoció tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, bueno, el que negocia es el sector público en representación del país, pero detrásito estaba el sector privado advirtiendo, asesorando respecto de las implicancias de cada decisión que se tomaba. ¿Cierto? La contraparte de Chile decía, mira, te ofrezco esto y me das esto. Bueno, ¿cuáles son las implicancias prácticas? ¿Cómo se traduce eso en términos de empleo, de oportunidades que se aprovechan o que se pierden? El único que sabe bien de eso es el sector privado. Entonces es una negociación hecha por ambas partes. En el ámbito financiero también hemos tenido buenas experiencias de cooperación público-privada, por ejemplo, los fondos de garantía estatales, FOGAPE, es un buen ejemplo en que el Estado pone la garantía y después el sector privado es el que toma probablemente los riesgos. Menciono el caso Banco Estado, sobre todo en lo que se refiere a la cuenta RUT. La cuenta RUT ha significado una cooperación salvaje con el sector privado, porque muchos bancos pueden abrir cuentas corrientes a grandes empresas en el entendido que van a poder pagar a sus trabajadores en forma digital, con transferencia electrónica, y esas transferencias van a las cuentas RUT. O sea, eso permite que el sistema en su conjunto se beneficie de esos esfuerzos. El sistema previsional también, hoy día hay grandes controversias en torno a este tema, pero el sistema previsional de alguna manera también conlleva un esfuerzo público-privado. Y otro ejemplo son las reformas al mercado de capitales que se implementaron en los años 2000. Hubo avances muy significativos y de nuevo hubo mucha cooperación, mucho diálogo y se fueron dando pasos significativos en orden a perfeccionar el sistema. Y por tanto, traigo esto a colación porque el Consejo Consultivo se ubica en esa perspectiva. Es también una iniciativa en esta misma línea. Prefiero pasar directamente a este esquema que de alguna manera describe bien cuál es el rol que cumple el Consejo. Todos sabemos que las autoridades fijan las políticas y las regulaciones. Eso ocurre con cooperación o sin cooperación. La autoridad tiene un mandato para fijar regulaciones, para establecer políticas. Los actores privados son los que proveen los servicios, en lo fundamental, ¿cierto? Son actores privados. La cooperación lo que permite es contar con mejores políticas, con mejores regulaciones. No es obvio que una regulación vaya a lograr el objetivo que se propone. Hay muchos ejemplos de regulaciones que se ponen persiguiendo un cierto objetivo que quizás está explicitado en el mensaje del Ejecutivo cuando se persigue esa reforma legal, pero a veces no se advierten de efectos colaterales, de posibles costos, de limitaciones que se pueden producir en materia de innovación, en materia de... no hay ninguna regulación que no tenga algún costo, todas tienen. Entonces, es importante cuando se persigue un objetivo, cuando se va a fijar una regulación, se puedan conocer las posibles implicancias de esa regulación. Y eso significa diálogo con el sector privado, no hay otra forma de hacerlo, digamos, porque las autoridades, son conocedoras de toda la trama de legislación, de regulación que existe a nivel del Estado, pero no son conocedoras de los mercados, de la realidad, y por tanto esa comunicación es fundamental, advertir
Esto de alguna manera se ha ido introduciendo, está muy en la tradición anglosajona, de que si yo voy a poner una regulación, primero consulto al mercado, por lo menos en la página web. A veces, no sé si siempre está la intención de escucharlo, pero por lo menos hay una práctica que se ha ido imponiendo, yo creo que eso es bueno, para efectos de levantar observaciones, comentarios, implicancias y poder sopesar, ¿cierto? Como digo, es bien importante siempre advertir que toda regulación tiene costos, todas. Persigue objetivos, esos objetivos justifican la aplicación de la regulación, pero hay costos. Y hay que hacer esa relevación para efectos de sopesar si se justifica o no se justifica. Y todo esto al final redunda en un mejor sistema financiero, un sistema financiero con mejores regulaciones, con mejores políticas, bueno, va a cumplir mejor sus objetivos que son brindar buenos servicios a la población. El Consejo fue relanzado en noviembre pasado, lo comentaba, y en la sesión inaugural acordamos o coincidimos todos los miembros en ciertas ideas básicas. Dijimos, a ver, pongámonos de acuerdo en ciertas ideas para efectos después de poder hacer comentarios más precisos respecto a regulaciones que vayan apareciendo. ¿Cuáles serían esas ideas que todos compartimos? Y nos pusimos de acuerdo más o menos en la siguiente. En primer lugar, los beneficiarios del desarrollo financiero son finalmente las personas y las empresas. O sea, el desarrollo financiero no apunta a beneficiar a los intermediarios o a los actores. Tiene que apuntar a beneficiar a las personas y las empresas. Es una idea simple, pero que es bueno tenerla presente, digamos. O sea, siempre hay que ver qué pasa con los usuarios finales, qué pasa con los beneficiarios finales del sistema. Después, los servicios que presta el sistema financiero y el mercado de capitales son múltiples. Hay una amplia gama, hace muchas cosas distintas, muchas cosas. No solo hay crédito, están los pagos, están los seguros, coberturas de riesgo, en fin, hace muchas cosas y por tanto juega un rol muy importante en el funcionamiento de la economía. La experiencia comparada, si uno revisa la historia de muchos países, se encuentra con que hay una contundente evidencia en el sentido de que sistemas profundos, finanzas bien desarrolladas contribuyen positivamente al crecimiento y al bienestar de la población. Eso es una cuestión muy fundamental, que por cierto compartimos en el Consejo Consultivo. Después, también coincidimos en que en Chile han habido grandes avances en materia de desarrollo financiero en décadas pasadas, sin perjuicio de reconocer que hay temas que hay que trabajar, hay retos, hay brechas que cerrar, por ejemplo, en términos de eficiencia, en términos de profundidad, inclusión, sostenibilidad. O sea, hay cosas que hay que mejorar. No es que el sistema esté perfecto, no. Han habido avances, han habido progreso, pero hay que ocuparse de estos retos. Enseguida, por varios factores, el mercado de capitales experimentó retrocesos en años inmediatamente anteriores. Eso lo sabemos, eso está relacionado con los retiros, está relacionado con situaciones como la inflación, que se nos metió, después de muchos años que tuvimos inflaciones muy bajas, se nos metió una inflación alta y eso genera problemas en el mercado. Por tanto, hemos vivido un ambiente de reformas políticas y de reformas económicas en el país que también genera algún grado de preocupación en el mercado de capitales. Entonces, han habido retrocesos que uno los puede medir. Voy a mostrar algunas cifras, digamos. Y, bueno, también en el Consejo compartimos la idea de que la cooperación público-privada puede ayudar a superar estas situaciones, estos retos y estos desafíos que están planteados. Los retrocesos de los cuales recién hablaba han coincidido con un significativo deterioro del ahorro masivo. Del ahorro hablamos poco. Yo siempre digo que es porque tiene poco glamour. A nadie le gusta mucho hablar del ahorro porque el ahorro es, por definición, renuncia. Es renuncia al consumo presente en área del consumo futuro y de eso no nos gusta mucho hablar. O sea, ir a vender la idea de renunciar a algo, no. O sea, el mundo político quiere ofrecer cosas y no renuncia, digamos. Entonces, hablamos poco del ahorro. Fíjense ustedes que en materia de ahorro masivo hemos tenido una caída espectacular. Nunca la habíamos tenido de esta magnitud en los últimos años.
de cifras del orden del 10% del PIB a una cifra. Hoy día, la última cifra que entregó el Banco Central es negativa. O sea, eso quiere decir que el ahorro de los hogares, el ahorro de la familia es negativo. Esto es un tema preocupante. Y si lo vemos ahora por el lado del ahorro acumulado, ¿cierto? El ahorro puede ser medido por el lado del flujo que va llegando, pero también por el lado del activo acumulado. ¿Cuánto es el ahorro acumulado por la familia? Eso de nuevo ha habido un deterioro y eso tiene que ver directamente con el tema de los retiros. Si yo retiré $50.000 millones del ahorro acumulado que estaba en los fondos de pensiones, eso se refleja en el gráfico de la derecha, una caída bien pronunciada sobre cómo se observa. Como decía, tenemos 4 grupos de trabajo. Cada grupo ha ido levantando temas. No hemos llegado todavía a conclusiones definitivas. En su momento vamos a hacer recomendaciones. En este momento lo que tenemos son un primer levantamiento de temas, de asuntos que nos preocupan. Por ejemplo, en el grupo de valores se ha levantado el tema de la norma 461, que es una norma de la CMF referida a las memorias, ¿cierto? Las memorias integradas, cómo se reporta eso, etc. Ahí hay una preocupación en el sentido de hacer una revisión de si esto está funcionando bien o no y qué perfeccionamientos se pueden hacer. En fin, hay una larga lista de temas. Por ejemplo, otro tema que preocupa bastante es cómo atraer más empresas al mercado, más emisores. El número de empresas, el número de emisores en Chile ha ido disminuyendo significativamente a lo largo del tiempo. Voy a mostrar enseguida un gráfico. Entonces, esta es una preocupación también. ¿Cómo hacemos para que haya más empresas listadas en bolsa y no menos, que es lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo? A veces se levantan temas muy puntuales, por ejemplo, esto de las acciones preferentes. Las acciones es una cosa típica de nuestro país, ¿cierto? Cuando vino toda la crisis de las cascadas, recuerdan ustedes, algunos de ustedes, la mayoría que son jóvenes, pero vino la crisis de las cascadas, ¿cierto? Se optó por sacar de la regulación la posibilidad de que la sociedad anónima emitieran acciones preferentes. Las acciones preferentes son aquellas que te dan acceso, tienen beneficios monetarios, pero no tienen injerencia en la administración de las compañías. Es una forma de capitalizar, son capital, pero tienen y se sacó justamente porque en ese momento aparecieron problemas con el control de las sociedades, de que se habían un poquitito manipulado, en fin, hubo toda una discusión pública, política, y por tanto se optó por sacar estas acciones que habían sido utilizadas como instrumentos. Pero en todo el mundo existen estas cosas. El país avanzó también, hay más conciencia, hay una cultura, los directorios están mucho más compenetrados de los temas. Entonces, a esta altura uno dice, ¿por qué permanece esta prohibición de tener acciones preferentes? Circunstancia que podría ser pero es una cosa típica nuestra. De pronto vemos que hay una dificultad, se arma una crisis, entonces eliminamos una cuestión que en todas partes existe y que puede ayudar a desarrollar el mercado. Es un tema como para revisar. El tema de las cuentas para extranjeros. En Chile es bien difícil abrirle una cuenta corriente, una cuenta bancaria, una cuenta en un fondo mutuo a un extranjero, porque le piden RUT. Si no tiene RUT, no se le puede abrir. Yo fui superintendente de banco y en algún momento sacamos una normativa y me dijeron, no, esto no se puede hacer porque resulta que en Chile, para abrir cuenta corriente, usted tiene que dejar todas las huellas en la cartola de apertura. O sea, ¿te comprende que eso a mí me parece que era un disparate? ¿Cómo va a hacer venir usted al gerente de un banco, de un fondo mutuo, etcétera, latinoamericano, y decirle, mire, va a tener que venir a Chile a estampar sus huellas? O sea, parece una cosa ultra primitiva. Bueno, eso recuerdo, yo dije, no, saquemos esto, si estamos hablando de un banco, de un fondo, en fin. Es sin huella la cuestión. Pero ¿cómo? A ver, siempre se ha hecho así, bueno, de aquí para adelante se va a hacer sin esto. Pero esas son cosas que aparecen. Y hoy día sigue habiendo un problema con los RUT de los extranjeros, porque no se, cuando uno le pregunta a Impuesto Interno, ¿le puede entregarte un RUT extranjero? Y dice, no, ningún problema. Pero cuando baja al terreno práctico siempre se topa con dificultades. No, es que, a ver, vaya a la otra puerta, hable con ese abogado.
sea, al final el asunto no se soluciona. Esto es lo que comentaba respecto de las emisiones. El número de empresas, aquí hay un tema bien de fondo, ¿cómo atraemos más empresas o más emisoras al mercado de valores? Las barritas en azul es la tendencia en Chile. Nosotros teníamos más de 300 empresas listadas en bolsa a mediados de los 90. Hoy día tenemos menos de 200. O sea, se fueron 100. Se cerraron. Ahora, ¿por qué se cerraron? Es una pregunta bien de fondo. ¿Por qué se cerraron? O sea, porque hay menos. Hay temas de regulación. En fin, hay varios temas. Ahora, en el mundo, esto es un consuelo parcial, un consuelo. En el mundo la tendencia también ha sido a declinar un poco. O sea en los últimos años la línea naranja es del mundo, o sea, sumadas todas las compañías que están listadas en bolsa, esta es información del Banco Mundial, en los últimos años, quizás la tendencia nuestra es más pronunciada que la del mundo, pero también en el mundo se empieza a observar esta tendencia. En el grupo de ahorro, pensiones y seguros estaba bien abocado al tema de la reforma de pensiones, porque la reforma de pensiones tiene implicancias para el mercado de capitales. Nos hemos metido en este tema. Aquí es bien importante entender y saber que nosotros somos independientes del Ministerio de Hacienda, o sea, podemos decirle cosas que a lo mejor no le gustan, o tenemos más libertad mantenemos los buenos modales, no vamos a usar palabrotas ni cosas parecidas, pero como somos sector privado podemos decir lo que pensamos. Entonces, aquí lo que hemos hecho en una primera etapa, vamos a bajar después a cosas más concretas, pero en una primera etapa lo que hemos hecho es definir principios que deberían guiar a una buena reforma de pensiones. Principios, hablemos cuáles son los pilares, cuáles son las cosas en que deberíamos anclarnos para efecto. Entonces, estos son los elementos que hemos identificado. En primer lugar, foco en mejorar pensiones. No nos distraigamos. Aquí lo que todos queremos es que las pensiones mejoren. Algo simple, obvio, pero es importante que eso esté claro para todos. Segundo, el ahorro previsional es parte del ahorro masivo. Probablemente para la familia el componente más importante del ahorro es el ahorro previsional. Pero como es parte, es importante que esto esté en ese contexto. Entonces también tenemos que pensar en el ahorro masivo, o sea, no descuidar el ahorro masivo y tratar de darle también un impulso al ahorro masivo en este proceso. Después uno puede hacer bajada de cada una de estas cosas. Por ejemplo, ya hemos esbozado una idea, ¿cierto? Porque en el proyecto se elimina la cuenta 2. Se elimina la cuenta 2. O sea, se dice, no podrá haber más cuentas 2. Entonces uno dice, bueno, si queremos promover el ahorro masivo simultáneamente, ¿por qué vamos a eliminar la cuenta 2? Si la cuenta 2 es usada por muchas personas. Entonces, no hace sentido. O sea, si el principio es cuidar el ahorro masivo, promover el ahorro masivo, ¿por qué yo no puedo deducir de ese principio la idea de eliminar la cuenta 2? No. Si la cuenta 2 es un instrumento de ahorro. O sea, para la gente, para el común de los mortales, el ahorro o es cuenta de ahorro del Banco Estado o es cuenta 2. Ahí está el 90% de las personas. Entonces, yo le voy a eliminar la cuenta. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A qué apuntan? Entonces ahí empiezan a aparecer implicancias concretas. Generar un ambiente de competencia entre actores y abrir opciones a los afiliados. Cuidar la confianza y promover la cercanía con las personas. Hay que preferir claramente fórmulas simples, fácil de asimilar. Y aquí ya hay una bajada, yo ya lo he dicho en más de una instancia. Por ejemplo, todo el concepto de cuentas nocionales es extremadamente complejo de entender. Entonces, esta cuestión no funciona, no es compatible con un principio de decir, mire, hagamos cosas simples, que la gente las entienda. Imaginen usted, habría cuentas individuales tradicionales más cuentas nocionales. O sea, si ya entender unas es difícil, entender dos y entender además qué pasa si empiezan a colisionar, si hay tensiones, cómo las comparo, una renta 3, la otra renta 2. O sea, eso para el común de los mortales sería muy complejo, digamos. Las cuentas nacionales están quedando ya un poquito relegadas y hay bastante coincidencia en que simplemente va a haber que descartarlas, digamos. Porque no, pero de alguna manera uno eso lo puede derivar de ese principio. Aplicar las mismas reglas para actores privados y públicos no puede ser de otra manera. De lo contrario, entonces hay
un principio bien importante que está incubado en el Banco Estado. Banco Estado es un banco comercial que se rige por normas similares a los bancos privados, las mismas normas. Entonces, ese es un principio. Bien, y finalmente gradualidad en la transición para minimizar costos de ajuste. En el caso del grupo de inclusión financiera, que tuvo otra denominación, se habló de fintech, pero derivó en este nombre, digamos. Aquí hay varias ideas. Revisar la ley de fraude. Preocupa el riesgo moral emergente que se está generando, digamos. Porque hay gente que se dedica a incubar este tipo de situaciones y para obtener un beneficio personal, ¿cierto? O sea, la ley de fraude tiene un diseño que no elimina completamente este riesgo moral. Y por tanto, es un tema como para revisar. La conectividad. De repente se nos olvida a nosotros que estamos en Santiago que hay regiones del país donde no hay conectividad. Y por tanto, si uno quiere promover los pagos digitales, bueno, ¿cómo hace para pagar con una tarjeta en un almacén, en una localidad donde no hay internet o donde hay internet en forma interrumpida, digamos? ¿Yo voy a pagar? No, que se cayó la máquina, digamos, no hay internet. Entonces es un problema. Entonces al final tengo que seguir operando con efectivo, ¿no? No hay otra posibilidad. Entonces también ese es un tema. Se ha ido resolviendo, hay menos zonas con falta de conectividad, pero todavía. La reglamentación de la ley FinTech, este es un tema fundamental. Ya me voy a referir un poquito más al final a esto. Acelerar la interoperabilidad. Necesitamos que todos los sistemas de pago conversen entre sí, que no haya incomunicaciones en ese sentido. Avanzar en la aprobación del proyecto que crea un registro de deuda consolidada, imprimiéndole un sello ciudadano. Yo llamo sello ciudadano en idea de poner a los clientes en el centro de la temática de deuda consolidada, ¿cierto? O sea, que no sea percibido o visto solo en beneficio de los bancos, en beneficio de las autoridades, sino que tenemos que convencer a la gente común y corriente de que la deuda consolidada les puede ayudar, lo cual significa movernos hacia una cultura de las credenciales, un poquito lo que existe en Estados Unidos con el credit scoring, cosas de este tipo, donde la gente, digamos, está preocupada de fortalecer sus puntajes, sus credenciales. Y potenciar la educación financiera. Finalmente, el grupo de banca, cooperativas de ahorro y toda la parte más tradicional también se ha planteado importantes tareas. Desgraciadamente, recién hoy día me informaban de que la ley de resiliencia, que era una cuestión bien importante porque le concedía acceso a las cooperativas, a la ventanilla del Banco Central, por lo menos algunas cooperativas, fue rechazada en la sala de la Cámara de Diputados por razones bien inexplicables, digamos. Pero bueno, había harta expectativa de que esto pudiese funcionar y ha quedado, lo cual pone de manifiesto lo difícil que es hoy día sacar una legislación, porque siempre aparecen intereses, está toda la trama política, pero además aparecen los intereses de los distintos actores, que yo sí, que yo no, en fin. Bueno, aquí hay un ejemplo claro de una ley que técnicamente es muy clara, sólida y es rechazada por cuestiones que probablemente pertenecen más a otro ámbito, al ámbito más político, etc. Bueno, hay ahí una serie de temáticas, no quiero detenerme mucho en eso. Aquí se vuelve a mencionar el tema de la deuda consolidada y de nuevo pongo este tema de las credenciales, digamos. No sé si este tema queda suficientemente claro, pero la deuda consolidada lo que va a hacer es mejorar la información. El punto es cómo hacemos para que esa información sea útil para todos, para los bancos que evalúan riesgo, para las autoridades que tienen que monitorear el sistema y también para la gente. También para la gente, porque para un ciudadano común y corriente, la mejor garantía que le puede proveer él a un banco para que le dé crédito es su buen comportamiento. Partamos la base que el 90, 95 o más por ciento de la población son gente bien comportada en estas materias. Y por tanto aquí se abre la posibilidad de construir un
una cultura basada en credenciales, en puntaje, en credit scoring, que incluso elimine o reduzca, mejor dicho, reduzca los grados de discrecionalidad que pueden existir hoy día en los bancos. O sea, no es lo mismo decirle a un cliente, mire, no le voy a dar crédito. ¿Por qué? No tengo por qué darle yo ninguna explicación. No tiene crédito usted. Que decirle a una persona, mire, si usted quiere un crédito de consumo en esta institución, usted tiene que acreditar 500 puntos de credit scoring. Si no los tiene, haga la pega primero. Vea cómo lo hace. Pero es objetivizar todas las decisiones. Por supuesto que siempre van a haber elementos que hay que trabajar en forma más discrecional, porque los bancos tienen perfecto derecho a negar un crédito si tienen la percepción de que esa persona está en actividades ilícitas, ilegales, en fin, o sea, hay temas más complejos. Pero no es lo mismo decir, ¿sabe qué más? No me gusta a usted simplemente porque sí, que llevar todo esto a un terreno más objetivo, de credenciales, de puntaje, de credit scoring. Creo que eso cambiaría radicalmente la visión y le brindaría protección a los bancos y por otro lado también le daría mucho más garantía a las personas. O sea, creo que nos ubicaría en un escenario mucho mejor. Sí, ¿cómo estamos los tiempos? Ya estoy pasado, ¿no? ¿Sí? Más o menos ya. Quería comentarles también, a veces nos toca hacer labores más duras, como recientemente me tocó ir a la Cámara de Diputados a decirle que el proyecto Sexto Retiro era una mala iniciativa, digamos. O sea, a veces hay que hacer esas pegas más duras también, por distintas razones, están ahí explicitadas. Bueno, según me dicen, nos trataron, el Consejo lo trataron casi mejor que al Banco Central. El Banco Central lo golpearon más, a nosotros no nos golpearon casi nada. Pero bueno, son ya pequeñas anécdotas. Concluyo con algunos comentarios finales. El Consejo Consultivo tiene un sólido compromiso con las buenas políticas, regulaciones y prácticas de supervisión. Eso es lo que queremos. Estamos comprometidos en esa línea. Buscamos que el país cuente con las mejores regulaciones, las mejores políticas y las mejores prácticas de supervisión. Existe una contundente evidencia en el mundo de que ello es bueno para efecto de contar con un sistema financiero que cumpla las tareas a las cuales está convocado, proveer financiamiento, medios de pago, en fin. El diálogo público-privado puede ayudar mucho en esa línea. No lo va a hacer todo, no es lo único, pero puede ayudar, sobre todo cuando se trata de advertir los beneficios y los costos de estas políticas y de estas regulaciones. Una palabra respecto a la ley FinTech. Creo que el proceso de implementación es una tarea inmediata y prioritaria que nos compromete a todos, no solo a las autoridades, sino que también a los partícipes del mercado. Todos tenemos que hacer nuestra pega aquí. La tendrán que hacer las autoridades poniendo buenos reglamentos, las tendrá que hacer también el sector privado haciendo bien su trabajo, mostrando que este es un camino interesante y que todo esto ayuda para efecto de tener un sistema financiero mucho más abierto y competitivo. Y creo que el gran desafío es no defraudar esas expectativas. Y eso depende de todos nosotros. Muchas gracias.